Bueno, buenas tardes y bienvenidos a su podcast Batallas y Negocios, donde las batallas antiguas inspiran victorias modernas. ¿Cómo están mis queridos guerreros y estrategas? Hoy estoy una vez más con mi querida Pen. Pen, ¿cómo estás? Pues muy contenta, Diego, muchas gracias. Pues siempre estas pláticas que tenemos un poquito antes de hacer el podcast y por supuesto toda la magia que traen estas batallas, pues hacen una tarde bien especial, ¿no? Esperemos que esta tarde no nos llueva para que corra todo bien en orden. Y pues saludando aquí al auditorio y saludando también al equipo de producción que nos acompaña. Como siempre, Valentina, Bob Esponja. Hoy se nos une un nuevo integrante que era uno de nuestros becarios que ya acabó la carrera y pues decidió pues entrar al mundo real, ¿no? A trabajar. ¿Ya acabó? Que Rulito ya acabó su carrera. Hombre, Entonces, bienvenido Rulito a ahora sí a las tropas de veras. Y la Nina, como siempre, que nos acompañan, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de una batalla que, además de que es tremendamente importante, a mí me parece sumamente nostálgica. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos hablando de la última gran batalla del Imperio Romano. Creo que ¿no? Esa es la enorme trascendencia de la batalla de los Campos Cataláunicos. Así es. ¿No? Y que, pues bueno, todo imperio que crece de tal manera también tiene su debacle, y esta fue un punto, una inflexión, sí, en el tiempo que podemos decir hasta ahí, ¿no? Sí. Hasta ahí llegó. Y fíjate que también otro punto, digo, he hablado de muchísimos maravillosos generales, pero casi todos ellos líderes del imperio. Hablemos de Alejandro Magno, hablemos de Saladino, cuando hablamos de Ricardo Corazón de León, pero hoy nos toca hablar de un general, que bueno, a reserva de que si no me equivoco, el César en cuestión era Valentiniano III, que era pues, uno de los 20 Césares que estuvieron menos de un año en los últimos años de la Roma occidental. Entonces realmente el poder no lo ostentaban como tal, sino desde mi punto de vista el poder, o el último bastión de poder lo tenía Flavio Aecio, que era pues el máximo general de las tropas. Sí, así romanas. Como contextualizando, ¿no? Esto que acabas de decir es bien importante, ¿no? En esa debacle que son más o menos 20 años del ejército, del Imperio Romano de Occidente. Hubo alrededor de 20 emperadores. Uno por año. En este caso, la cuestión de Valentiniano III es crucial. Valentiniano III, hijo de Gala Placidia. Gala Placidia, sumamente famosa en la Roma. Ustedes pueden ir a visitar el monasterio, la tumba de Gala Placidia en Rávena, donde estuvo y estaba en esos momentos la corte de Roma. No estaba específicamente en la ciudad de Roma, se había mudado a Rávena, y allí ustedes pueden visitar, es un lugar hermosísimo. Sin embargo, Gala Placidia muere en Roma. Es hijo Valentiniano III de Gala Placidia, y él sube únicamente allí porque tenía la legitimidad que daba el que ella fuera una Augusta. Ella era hermana del César anterior, Honorio, y Honorio, para variar, ya nos hemos topado con esto todo el tiempo, no tuvo hijos. Y como no tuvo hijos, podía heredar esta parte a través de su hermana, que tenía ese título de Augusto. Entonces, como Augusta, primero casa con Ataulfo, con uno de los reyes visigodos. Alarico y Ataulfo, que terminaron también invadiendo Roma, pero esa es otra historia. Y al morir, pues también la casan con otro emperador, y tiene a estos tres, con Flavio Constancio. Tiene a estos 3 hijos y reina junto con sus 3 hijos, junto con Honoria, al mismo nivel, Valentiniano y ella, hasta
que Valentiniano la relega cuando se casa. Valentiniano la relega y sin embargo el poder tras el trono era Gala Placidia y su general. ¿Su general quién era? Flavio Aesio. Flavio Aesio. Que bueno, ahí entramos un poquito en el tema. Y Flavio Aesio, pues, como mencionaba yo hace un ratito, es uno de mis generales favoritos. Para que se den una idea de quién era Flavio Aesio, pues se le llama el último romano o el último gran romano. Realmente es el último ciudadano romano, digamos, que defendía lo que Roma, o el sueño romano, este sueño romano de Marco Aurelio, ¿no? Entonces, hace ratito mencionaba Penélope el tema de los visigodos. Creo que podemos conectarlo un poquito porque sí es importante dentro de todo este contexto previo, no solo Roma, sino Atila el Huno, que es el otro comandante que está, o más bien él sí es el líder del Imperio Huno, porque se le puede llamar, por supuesto que fue un imperio. Los hunos vienen del este, de las estepas que después fueron las estepas mongolas, son más conocidas por ser las estepas mongolas, pero podemos decir que de alguna manera, geográficamente hablando, los hunos son los predecesores de los mongoles, vienen de una zona similar de las estepas del este, ¿no? Y son extraordinarios jinetes. Son unas fieras para hacer ataque relámpago con arcos. Y bueno, Atila es un cuate que es... El apodo de Atila te dice mucho, no es el azote de Dios, así lo llamaba el Papa, ¿no? Sí, porque lo consideraban en ese sentido. Si nos hemos portado tan mal, nos merecemos a Atila, ¿no? A mí me gusta cómo los romanos cuentan ese origen de los hunos. Los hunos son un pueblo entre tantos que son de los escitas. De los escitas, pues eran infinidad de pueblos que estaban ahí desde las fronteras limítrofes del Imperio Romano hasta China, la India y llegando hasta el Mar Negro, el Mar Caspio, hasta allá estaban. Eran infinidad de pueblos, pero uno sobresale entre todos y los empiezan a notar. Se habla de ellos 3 siglos antes de nuestra era y hasta 3 siglos después hasta nuestra era, hasta el siglo III, que es donde estaban hablándonos de ellos los chinos, nos hablan de ellos también los romanos, y me encanta el origen que le dan los romanos, fíjate. Es que son el anecdotario que vuelve la historia así como muy chispeante y muy picante, ¿no? Dice que son hijos de las Haliorrunas. Haliorrunas son unas brujas malditas, malvadas, que copularon con espíritus malignos. Así los veían a los hunos, ¿no? Entonces ese origen mítico les dan a los hunos y pues bueno, se van haciendo de territorios y van haciendo también aliados. Y van haciendo aliados incluso con el Imperio Romano, ¿no? Decías tú de Aesio, ¿no? Desde cuándo lo conocían. A ver, platicamos. A ver, antes de entrar en Aesio, quisiera yo retomar el tema de los visigodos que tú mencionabas hace rato, Pen. Y en el contexto previo, la invasión una empieza en el 410, 411 más o menos, ¿no? Y a la invasión uno de los pueblos que se ve muy afectado son los visigodos, que tienen que empezar una migración hacia el oeste. Hacia el oeste. Cruzar el Danubio, ¿no? que hemos dicho siempre, lo que está de este lado del Danubio ya pues es donde realmente toda esta... Se permeó toda la cultura romana, lo comentábamos en el podcast pasado con la batalla de Farsalia. Entonces los visigodos se mudan hacia acá, empiezan a darle problemas a los romanos, ¿no? Derrotan a los romanos en Adrianópolis y se empiezan a hacer de varias tierras, de varias tierras que eran de los romanos, agenciándose las tierras ellos, y es el principio de la debacle del Imperio Romano, que viene causado de la invasión de los hunos, que van empujando a estos pueblos. Sí, pero ellos van pidiendo. Por ejemplo, ahí cuando fue a Adrianópolis estaba el emperador Valente. El emperador Valente incluso negocia con ellos y les da tierras y les dice, pues bueno, ustedes me van a ayudar, ¿no? Luego, ¿qué es lo que sucede?
hacen tratados los romanos, porque los romanos son muy civilizados, y pueden pasar dos cosas. Uno, que muera el emperador y entonces ya ninguno de sus tratados valen y se respetan y se tienen que volver a hacer. O dos, simple y sencillamente no los respetan desde un principio. Y eso es lo que pasa. Primero les cede tierras y luego les declara la guerra y viene Adrianópolis, donde pues pierde, ahí Valente pierde e incluso pierde la vida, ¿no? Lo sucede su hijo Estilicón. Estilicón era magíster, el que le sucede es Teodosio. Y así se siguen, pero obviamente también él dice, pues aquí tengo mercenarios, les doy tierras, y se portan muy mal los romanos, se portan muy mal porque al final no cumplen con las promesas que hacen en esta serie de tratados con estos pueblos, Era ¿no? muy típico los romanos. Pero bueno, a ver, entremos un poquito a Flavio Ezio, que es probablemente junto con Atila, aquí tienen probablemente, es junto con Atila uno de los personajes principales del día de hoy. Yo soy muy fan de Flavio Ezio. Flavio Ezio vuelve a ser, desde mi punto de vista, este comandante, o más bien, no vuelve a ser, sino son los inicios de estos comandantes del deber ser, ¿no? Mi punto de vista. ¿No? Era un buen padre, un buen hombre, un excelente ciudadano, un comandante extraordinario. O sea, era un cuate que se esforzaba por ser un gran estratega. Brutal estratega, un buen diplomático. Era buen diplomático. Era inteligente, hablaba varios idiomas. Bueno, el hablar varios idiomas ayudó mucho a las negociaciones antes de llegar a la batalla de los Campos Catalánicos. Pero a ver, interesante hecho por parte de Flavio Ezio que platicaba yo con Penélope antes de que iniciara el podcast. Durante muchos años, Flavio Ezio es mandado. Flavio Ezio pertenece a una familia patricia, que son digámoslo, de familias ricas romanas, que eran de la alta alcurnia romana, y en algún punto Atila no es la primera generación de unos que invade, su padre es el que empieza. Y Flavio Ezio es mandado con la corte del padre de Atila como rehén, que se estilaba mucho ese tipo de cosas para pues mantener ahí como que la paz y como que esto y que el otro. Y Flavio Ezio crece en la corte de los hunos, aprende a hablar su idioma, aprende cómo pelean, aprende sus estrategias militares, pero también aprende que no eran tan bárbaros tal vez de cierta manera como lo imaginaban los romanos, porque a él nunca lo tratan mal. Bueno, es cierto, ¿no? Las crónicas de la corte de Atila nos llegan a través de dos fuentes principales, ¿no? Estas fuentes, una es Jordanes y la otra es Prisco. Jordanes era un godo, y tenía sus propios intereses. ¿Qué era lo que quería? Pactar, traicionar y pactar con el Imperio de Oriente, porque pues obviamente veía que aquí las cosas estaban cayendo. Y entonces hace ver a los, para poder hacer ese pacto, hace ver a los visigodos como lo máximo que hay en el planeta. De hecho, vamos a ver más adelante, en las crónicas de la batalla, pues los hace ver como, o sea, los alanos casi ni existen, es más, son unos traicioneros, bla, bla, bla. Y lees otro tipo de crónicas y ves y te encuentras que aquí no hay esos intereses y puede estar la verdad. La otra es Prisco. Prisco estuvo y era un combatiente, conoció a los hunos e incluso conoció la corte de Atila y nos cuenta que la corte de Atila era, Prisco era un romano, pero admiraba mucho a Atila. Sí. Y es exactamente como tú dices, nos llegan unas crónicas de unos bárbaros, y la corte de Atila estaba llena de gente. En la corte de Atila se hablaban todos los idiomas. Sí. Tenía traductores de todos los idiomas, eran un pueblo desarraigado, sí, nómada, y eso era lo peor para los romanos. Para los romanos no tener un arraigo, no tener una identidad y no tener un lugar que defender,
una ciudadanía significaba lo peor. Eso era ser bárbaro. Y pues los hunos nacían en un lugar, vivían en otro, morían en otro, y no tenían un arraigo con la tierra. Pero en esa corte, además, pues de muchos idiomas, estaba también llena de romanos. Había generales romanos dentro de la corte. Entonces, bueno, antes de continuar, sí quisiera hacer como la anotación. Hay dos temas importantes en la batalla del día de hoy, que son los que yo quisiera conectar con las empresas. Claro. Uno, por supuesto que la diplomacia. Hemos hablado poco de diplomacia hasta ahorita, pero la diplomacia de Flavio Aecio fue vital para poderse aliar con enemigos antiguos, para hacer el frente en los campos catalánicos, porque él sabía perfectamente bien que las legiones romanas no alcanzaban para detener a Atila, con Teodorico y los visigodos y los alanos, porque también los alanos son aliados en esta batalla. Y el segundo es la inteligencia de Aecio al final de la batalla de no terminar por completo con los hunos, cosa que voy a explicar por qué lo hace al final. No vamos a quemar el video, pero Aecio decide no terminar con los hunos. Tú dices, oye, pues si ya los tuvo ahí a pie de cañón, ¿qué pasa? ¿Por qué no acabó con ellos? Y ahorita vamos a eso, ¿no? Que es la inteligencia de no aplastar al enemigo. Y hay siempre un porqué. Sí, ¿no? Volvamos un poco en el tiempo. Creo que ya para comenzar en el tema de la batalla, creo que es... No tengo tiempo, chavos. Creo que es importante checar en este... ¿Sí, seguimos? Sí. Checar en este sentido que hay un inicio de ahora sí que dónde comenzó el mal. Porque si vemos que Aecio había conocido a Atila, ahora sí que desde chiquito, desde niño, que él era de la edad de sus padres, del padre de Monsuco, Octar y Rúa. Octar y Rúa, de hecho, trabajaron en mucho del lado de los romanos, combatieron del lado de los romanos. Y en el caso de Monsuco también la llevaba muy bien. Una vez que se murieron, toma, en este caso, en batalla, toma el mando Monsuco y hereda su lugar a su fallecimiento a sus dos hijos. El imperio, que ya tenía tantos pueblos nómadas, lo toman Bleda y Atila. Bleda era el hermano de Atila. Y entonces esto, digamos, empiezan ellos como en el año 430, 35 más o menos, y les lleva a Atila 10 años consolidarse a él como el rey de los hunos, y no lo hace más que de una manera terrible, que es matando a Bleda. Mata a Bleda. Y ahí hay una cosa que creo que se emparenta muy padre con las empresas, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo. En esta corte de Atila había un enano. El enano, es un enano muy famoso, que había pertenecido, primeramente lo habían llevado los romanos, y se lo habían entregado a Atila. El general Aspar lo tenía como bufón, se lo regala a Atila y a Bleda. Bleda le toma mucho cariño, está en su corte y empieza... El enano, pues ahí se la pasaba muy bien, sumamente inteligente, hablaba muchos idiomas, era muy como inteligente. El de Game of Thrones. Pues era es como que hay Tyrion varios. Lannister. Sí, ¿en quién crees que está basado, no? Entonces, este enano hace su vida allí y servía no nada más como bufón. Los bufones tenían una interés mayor para los reyes o para quien sirvieran. Decían con humor la verdad. Siempre decían la verdad. Entonces, podían decir lo que fuera y no corrían ese peligro. Al menos no si no se trataba de un tirano. Cuando mata a Bleda,
el enano sigue hablando y sigue diciendo, y entonces ya era alguien incómodo para Attila, porque si recordamos otro bufón sumamente maravilloso y uno de los más importantes de la historia es Yorick, el de Hamlet. Hamlet desentierra los huesos de Yorick y todos recordamos esa escena en la que le habla a la osamenta de Yorick y le pide consejo. Y le dice, necesito tu consejo, tú que con tus risas decías la verdad, porque necesitaba decir de alguna manera quién había matado a su padre. Y en este caso vemos como el enano de Attila era alguien pues incómodo, porque él seguía diciendo, tú mataste a Bleda, y lo decía de una manera en que todos lo entendían, lo querían, lo respetaban, y entonces Attila lo manda, lo corre de la corte y va a dar con Aecio. Y Aecio tiene al enano y dice, no, este enano es muy inteligente y todo, pero yo no tengo tiempo para esto, lo voy a regresar a su fuente original, y se lo regresa a Constantinopla al general Aspar, al romano donde había llegado. Dijo, bueno, dio toda la vuelta y regresa conmigo Aspar, conmigo este hombre, y le dice, pues ¿sabes qué? Necesito regresar a la corte de Attila. Y dice, ¿te atreves a regresar a la corte de Attila? Te puede matar. Dice, en primera, ahí tengo mi familia, tengo mi esposa y tengo mis hijos, y en segundo, Attila es noble, Attila no es un tirano. Y regresa, y no le causaba la menor gracia a Attila, pero Attila no lo escuchaba. Y eso habla mucho de qué clase de corte estamos hablando, y de romper muchas veces estas ideas. Pero a lo que decía, que se relacionaba mucho con las empresas, es siempre hay cortes de aplaudidores para los reyes, para todos los líderes. Y solamente un tirano se deshace del que dice la verdad, porque pues obviamente ese ayuda a que no se pierda el piso, a que se guarden las ideas primigenias, a que no se pierda la personalidad del gran líder, ¿no? Y eso es creo, algo grande, que no tanto a lo mejor como el general Aecio, que creo que sí tiene mucho, pero que sí habla mucho también de la personalidad de un líder. Sí, yo creo que Attila era un líder muy inteligente. Creo que para el común denominador de la gente, pues digo, habrá quienes ni lo conozcan, pónganse a estudiar los que no habían oído de Attila, ¿verdad? Pero los que sí han estudiado, de pronto pudiera parecer un bárbaro, igual que lo fue para muchos. No, es que el otro día platicaba con un buen amigo, con Rafa, y me decía, no, es que Gengis Khan era un cabrón. Digo, no, espérate, es que esa visión es una visión poco estudiada, ¿no? Rafa es un buen amigo mío que le gusta mucho la historia, está empezando, ve nuestro podcast, y yo le dije, no. Saludos a Rafa. Y ya le invité, y le dije, a ver si te aventas a hacer uno con nosotros. Sí, invitadísimo, qué padre. Y le decía yo, no, hay que estudiarlo un poquito más, porque no te quedes en la orilla, en lo que dice la gente, en lo que se habla, en los círculos de historiadores pues muy novatos, y gente que a lo mejor nada más leyó 2, 3 cositas. Hay que meterse, hay que estudiarle, y te encuentras cosas bien interesantes, ¿no? Bueno, entonces entrando un poquito hacia ya el desarrollo del previo a la batalla, pues los unos empiezan a avanzar del este, que es interesante. Una vez más, hablamos de la gente del este como grandes caballerías, y hemos tocado este tema en repetidas ocasiones. Esto apréndanselo de memoria, las mejores caballerías siempre vinieron del este, ¿no? Entonces estos cuates vivían a caballo. O sea, yo creo que pasaban 10 o 12 horas diarias montando el caballo. Solo Entonces, dormían. O sea, no, algunos dicen, no. Que incluso en su duermen en el caballo, aprendieron a dormir en el caballo, en las marchas forzadas. Sí. ¿No? Entonces, eran impresionantes, ¿no? Todas las caballerías del este siempre fueron las más fuertes. Hablamos de las caballerías del este de Europa, pero de aquí vienen, y vienen de los hunos, y vienen de los mongoles, ¿no? Y vienen de los grandes canes que desarrollaron grandes caballerías, que vivían a caballo, y esos mismos caballos son los que empezaron a utilizar los ejércitos del este, Hungría, Polonia, Lituania, que eran las grandes caballerías de la Edad Media, o pasadita la Edad Media de los europeos, ¿no? Los 1400 y pedazos.
Bueno, entonces empieza el avance de los hunos hacia el oeste, y el primer tiro de Atila es conquistar pues la Galia, la famosa Galia que hablamos la semana pasada, que había conquistado Julio César a base de tanto esfuerzo y de miles de personas muertas. Vamos Sí, sobre la Galia, pero ¿no? Aecio sabía. Aecio sabía, y bueno, para cuando La comunicación era más rápida que con el Facebook. Sinceramente, tenían tanta gente espías, metida sí. en la corte uno de otro que las noticias corrían que uno no lo puede creer. Aecio empieza a negociar. Aecio se llamaba bien con Atila, hablaba el idioma de los hunos, y Aecio era un diplomático de primera, además de un militar extraordinario. Y empieza a negociar con Atila para ver, oye, a ver, te damos algo y todo esto y lo otro. Pero pues bueno, en el camino los hunos pues, siguen tomando ciudades, toman Metz, toman Reims, toman Amiens, y empieza el avance hasta que Aecio se da cuenta que no lo va a poder detener con pláticas y con diplomacia. Entonces dice, bueno, va a haber pelea, pero yo no puedo detener a Atila solo, necesito aliados. Y pues ahí es donde dices, primer lección y primer conexión con los negocios. ¿Con quién se alía Flavio Aecio? Pues con los visigodos. Los visigodos que 40 o 30 años atrás habían saqueado Roma, habían derrotado a los romanos en Adrianópolis, ¿no? Entonces, pues voltea y con el rey Teodorico I dice, bueno, pues vamos a aliarnos porque pues estos cuates vienen para acá. Y evidentemente la inteligencia de eso es decirle, güey, pues ahora sí que este cuate es enemigo de los dos y a los dos nos va a poner en la madre. Entonces, si nos unimos, pues chance y sobrevivimos, ¿no? Sí, y además lo pica también diciéndole Los ostrogodos estaban del otro lado. que iban a estar jurados contra los ostrogodos, iban a ser su contraparte. ¿Por ¿no? qué? Bueno, visigodos y ostrogodos no se llevaban para nada. A ver, para mis guerreros y estrategas que no sepan, todos los que estamos hablando, los alanos, visigodos, ostrogodos, los vándalos, todas estas tribus eran tribus germánicas. Y probablemente, bueno, quien conquista toda esa zona indiscutiblemente es Marco Aurelio, que es el que se lleva a cabo la conquista. Así como Julio César fue la conquista de las Galias, la conquista de Germania fue de Marco Aurelio. Pero poco después de Marco Aurelio, a pesar de que Marco Aurelio, para mi gusto y un poco de cliché, porque yo creo que muchísima gente que ha leído Roma, su emperador favorito es Marco Aurelio. Es un poco de cliché, ¿no? Yo siempre, el otro día platicando con mi esposa que tomó un curso de Roma de un par de semanas, y yo me morí de la risa porque el otro día le pregunto, bueno, ¿y qué aprendiste en el curso? Y le costó trabajo, ¿no? Y dice yo, bueno, a ver, pues vamos a repasar, o sea, quiénes fueron los emperadores. Uno tiene que encontrar quiénes son los personajes que te llaman la atención, y esos personajes estudiarle, y a través de esos personajes conectarte, porque a veces uno toma un curso de historia, como le pasó a Sandra, tomó el curso de historia y 2-3 días después le pregunto, oye, bueno, ya acabó, no, ya, el jueves pasado me dijo, ya acabó mi curso. Digo, bueno, y cuéntame. Y puta, no me puedo contar nada, o sea, Pues, son muchas fechas, muchos nombres, claro, entonces tienes que bajarte a 2-3 personajes y decir, sobre estos me voy. Esa es una forma, No. esa es una forma. Yo creo que este podcast es precisamente la puerta, porque para que ustedes digan, hombre, me interesó ese personaje, por ejemplo, el enano, el cercón, porque ahora que estaba diciendo de Teodorico, fíjense, Teodorico también dicen que en Teodorico se basaron para hacer al rey de los Rohirrim. Ajá. También del Señor de los Anillos. Precisamente. Theoden. Sí, el rey de los Rohirrim. Entonces, si ustedes en este podcast dicen, pues voy a ver, y entonces más adelante dice Diego, pues fíjate que Meroveo era el que estaba del lado de Aecio y no del otro lado. Y tú dices, Meroveo será de los merovingios. Y entonces tú dices, ¿cómo? Que hay un mítico rey merovingio del cual devienen todas las casas reales. Y entonces sí, que te despierta un poquito, pero fíjate que sí es importante. Es como digamos que la puerta a mayores vicios. Es importante gancharte en personajes, porque la historia es muy amplia y a veces yo me siento con gente que dice, oye, manches,
o sea, ¿de dónde sacan ustedes tantas fregaderas? ¿Dónde aprendieron tanto? Puta, y lo que yo sé es como el 5% de todo. O sea, a veces me siento a platicar con otras, por ejemplo, el otro día estaba platicando, no me acuerdo con quién. No, pues No, siéntate a platicar con mi mamá y mi mamá bueno, sabe más que la Wikipedia, la verdad. Dalia, que es una de mis maestras, por supuesto, me siento a platicar con ella y ya le doy guerra, pero no. O sea, y, oye, vamos a hablar del imperio sueco. En la madre, no sé nada de los suecos, ¿no? O sea, nada, o sea, y sí, tuvieron su papel importante en Europa, lo que tú dices, oye, güey, no sé nada de eso. Y entonces te vas y de todo esto no sé nada. Es una pasión, es un gusto. Y es agarrarte de ciertos personajes, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, a ver, cliché es, pues sí, uno de mis... Yo tengo 3 emperadores, los mencioné la vez pasada, ¿no? Que son mis favoritos. A mí no me importa si a la gente le gustan o no. Marco Aurelio es un cliché, porque Marco Aurelio es como el favorito como del 70% de la gente que le gusta Roma. ¿Por qué? Pues porque es el estoicismo y las meditaciones de Marco Aurelio. Y Marco Aurelio salió... Bueno, yo conozco hasta gente que te lo dice porque vio Gladiador. Y el viejito de Gladiador es Marco Aurelio, güey, ¿no? Oye, o sea, pues sí, qué bueno. Está bien, qué bueno, ¿no? Ya de ahí salieron a comprar las meditaciones. Yo le decía a mi esposa, le decía, bueno, Marco Aurelio es un fregón y fue un fregón y Germania y lo que tú quieras, pero tuvo una gran falla. Cómodo, no, nada más, ¿no? O sea, su hijo prácticamente acabó con la Pax Romana. Pues Germánico, ¿no? el grandísimo general, maravilloso y todo, también tuvo una gran falla. Calígula. Pero, bueno, ahí yo te diría, bueno, hay sus justificaciones, yo sinceramente creo que hay mucho peores, pero bueno. Bueno, pero bueno, regresando al tema de los emperadores y de Roma, entonces, la última gran batalla romana, ¿no? Después de tantas batallas fregonas, bueno, fregonas por decir que fueron estrategias padrísimas, todo no me refiero a que ver miles de personas morirse a fregón, sino de las grandes batallas como Farsalia, como Canás, esta fue terrible. Bueno, dicen que esta fue la última gran batalla de la antigüedad, así está catalogada por muchos historiadores, es la última gran batalla de la antigüedad, porque acuérdense una cosa, bien decía Penélope hace un par de podcasts, ¿no? No es como que en una fecha específica se termina o empieza la Edad Media, pero sí ahí pones el punto y ahí empieza a hacer muchos cambios de historia. Como el Entonces, hecho, ¿no? La caída de Roma es el principio de la Edad Media, el fin de la Edad Antigua, históricamente hablando. Cuando tú hablas de la Edad Media, tú estarías perfectamente correcto si tú dices, con la caída del Imperio Romano de Occidente empieza la Edad Media y con la caída del Imperio Romano de Oriente termina la Edad Media. Fueron 1000 años prácticamente, del 475 que cae Roma a 1453 que cae Constantinopla. No son 1000 años de Edad Media. Estarías en lo correcto. Entonces, la última gran batalla de la antigüedad es hoy, es los campos cataláunicos, es Atila contra Ezio, es este imperio romano decadente, es Aecio luchando por lo último que queda de Roma y Atila abriendo el mundo a lo nuevo, ¿no? A decir, ya se acabó tu desmadre. Y que también, o sea, cuando se enfrentan los unos tampoco vislumbran que también va a ser su debacle, también va a ser la propia debacle de ellos. Es interesante porque... A ver, vamos a entrar un poquito en la batalla, ¿no? Sí, entonces, sí, o sea, nada más piensen, en una cosa estaba pensando, ya Aecio, tan inteligente, tan capaz y tan sagaz, se había preparado meses antes, pidiéndole a todos los que estaban ahí, miren, él iba a cruzar los Alpes, pero la gente ahí ya tenía todo, o sea, iba por las provisiones, cada 25 kilómetros, ahora sí que como en maratón le daban así su agüita y sus todo lo que necesitaba, su panto. Aecio era un general de primer nivel. Fregoncísimo, que eso es punto más que importante para cualquier ejército. Atila venía de una contienda de 80 días rompiendo caballos. Y los caballos, igual que los hunos, no eran igual que los caballos de Aecio. Los caballos de Aecio sí comían forraje para ponerse fuertes. Los caballos de los hunos... Son de otra estirpe. Comían pasto y si fuera, no había lo que fuera, terminaban dándoles incluso corteza de abedul. Llegaron después de tanto tiempo, después de un invierno, pues
no se esperó a Attila a que los caballos estuvieran en forma ni nada, dijo, sorpresa es mejor. Fueron diferentes estrategias. Es correcto. Y a los ver, caballos y el ejército estaban ¿en qué año nos ponemos? minados, ¿no? Porque hemos hablado de muchas fechas. La batalla se lleva a cabo el año 451, ¿no? Después de Cristo. Como les mencionaba hace poquito, en el 475 se considera la caída de Roma. Entonces estás a escasos 20 años, 25 años de la caída de Roma. Y a unos kilómetros de nuestra batalla anterior de Juana de Arco. De Juana de Arco, de Orleans. Sí. La de Orleans. Porque pero se lleva a nada. aquí caminando. De hecho, ahí comienza. De hecho, cuando estuve en Francia, hace 20 años, no tiene 20 años que yo no piso Europa, ya me tocará, espero pronto ir. Estuve yo en Francia y pregunté por los campos catalánicos y me dijeron Orleans. O sea, tienes que ir a Orleans y de Orleans está ahí Yo conozco cerquita. a Diego desde décadas ahí. Y justo acababa, yo creo, de ir por allí. Me contaste que habías querido ver los campos catalánicos. Donde actualmente está Chalon, en Champagne, sí. ¿no? Más o menos, es muy cerquita de Orleans. Pero cerquititita. Es Tanto correcto. así le había hecho a Ezio que dijo, se puso de acuerdo en Orleans para que la sitiaran la ciudad y darle tiempo a él de llevar de unir todas sus tropas. Y bueno, en eso estuvieron también los unos pelea y desgastándose hay días. Dos ¿no? fechas probables, es de las pocas batallas. En las de la antigüedad es muy común que tengas fechas no certeras. El año sí está certero, 451. La mayor parte de los historiadores coinciden en el 20 de junio y otros trancazos dicen que 20 de septiembre. Es mismo día, pero de mes diferente. La versión más aceptada es 20 de junio. Sí, precisamente por cómo había sido ese desgaste y la necesidad de haber llegado justo... lo mejor que le hubiera podido pasar era haber llegado después a Attila. Hubiera estado en mejores condiciones, pero pues... Bueno, y entonces vamos a entrar al tema como siempre, de números. Otra vez tenemos a los romanos con una desventaja numérica. Flavio Ezio logra juntar a los visigodos, a los alanos y las tropas romanas. Básicamente es lo que conformaba el frente romano. Aquí una vez más ves el colmillo de un gran general. ¿Cómo forma el campo de batalla Flavio Ezio a sus tropas? Uno pudiera pensar, no, pues los romanos, como la legión romana, los centuriones, todo, al centro con las cohortes, pues no. Flavio Ezio toma el flanco izquierdo, al centro pone los alanos y a la derecha pone a los visigodos con Teodorico, ¿no? Y con su hijo Torismundo. Oye, pero ¿por qué no toman el centro? Fíjate que eso estuvo buenísimo, porque... Ajá. ¿Por qué no? Es que espérame, porque se me va la idea. ¿Por qué no pone Flavio Ezio al centro a los romanos si son el ejército más fuerte, son el centro, son lo más poderoso? Pues porque lo que intenta hacer Flavio Ezio es evitar una desbandada de los alanos. Él confiaba más en Teodorico porque tenía este líder que al menos hablaba de una cierta lealtad y de pues, yo voy a estar aquí. Los alanos no tenían tal. Entonces dice Flavio Ezio, no, vamos a poner a los alanos al centro. ¿Por qué? Porque si los pongo en un flanco, está más fácil que se me empiecen a desbandar. Y eso dice Jordanes, por ejemplo. Dice que eran traicioneros y que esa era la manera. Ahora, la otra parte también tiene otra teoría. Dice, y sobre todo también ensalzando la inteligencia de Aecio. Dice, por un lado, a Turismundo, al hijo, Turismundo, el nombre del hijo de Teodorico, qué bárbaro. Se lo lleva a guerrear junto con los romanos, junto con él, porque lo tenía de rehén. De esa manera, estos con los que había pactado, pero en los que no confiaba, y que se alaban muchísimo así en las crónicas, porque ellos son los que hacen la crónica, los tenía amarrados. Ahí tenía al hijo. Él estaba con Turismundo. Y decían que había puesto a los alanos, porque los alanos eran
capaces, fuertes y que no se iban a ir. Entonces, pues hay dos versiones, pero a cual las dos creo que tienen Parte de verdad. y parte en sí. Los cronistas alaban la inteligencia de Aecio, Sí. sin duda. Cual haya sido como haya sido. ¿Dice? Del otro lado tienes a Atila, por supuesto, con los ostrogodos, que los ostrogodos son enemigos jurados de los visigodos, ¿no? Y los gépidos. Entonces, ahí sí hay una formación muy típica y muy esperada. Atila toma el centro y a los flancos manda a los ostrogodos y a los gépidos. Atila carga contra los alanos. Las crónicas de la batalla son muy confusas. Lo que se sabe es que la batalla duró varias horas y que es una de las batallas más sangrientas que ha habido en la historia de la humanidad. Se habla de cerca de 200,000 muertos. Sí, ¿no? sí, Entonces una es cantidad ¿no? que yo no sé, la Tomamos verdad, porque en cuenta, sí manipulan las cifras, pero sí manipulan era... así, pero se regó con sangre el campo. Se habla de 200,000 muertos, más o menos. Se habla también de que la falange o la legión romana sostiene perfectamente bien la posición. Flavio Ezio, la elección del terreno una vez más, Flavio Ezio tiene terreno alto, eso es importante, tiene una ligera colina de su lado. ¿No? Entonces, en el desarrollo de la batalla, ¿no? Era de vital importancia que no hubiera una desbandada por parte de los alanos o de los visigodos. Básicamente, lo que logra hacer Flavio Ezio en esta batalla es una maniobra de envolvimiento, que es una maniobra que es muy complicada de ejecutar, porque se tiene que hacer con una perfección brutal, si no tu ejército prácticamente está muerto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es una maniobra de envolvimiento? Lo que Flavio Ezio hizo, que por cierto, la semana pasada tuvimos un comentario de una de las personas que ve el podcast, que lo vamos a implementar. Me decía, oye, ¿por qué no ponen algunos videitos de cómo se ve la batalla? Porque tú explicas muy padre, pero si pusieran algunos visualmente para ver cómo se mueven las batallas, le podemos dar las gracias a mi tía Cristina, la abuelita de Valentina. Vale está muy feliz porque ella es la que le va a tocar hacer estos sí, diagramas. Está padrísimo, ¿no? la Entonces verdad. yo le dije, oye, gran idea. Sí, los he visto, gran idea, los he visto en otros videos de historia, muy padre, se ve muy bien, porque entonces ves realmente cómo van los bloques de tropas y esto, y no solo que es mi narración, sino que visualmente lo puedan ver. No, entonces lo vamos a intentar para este video. La cara de Valentina se la está pasando mal. Ella siempre quiere hacer las cosas. Le han cargado algunas cosas el día de hoy y han habido puras fallas hoy, mi Vale. Ya inclusive tuve que involucrar a Bob Esponja y sigo sin tener los resultados esperados. No sé cómo vaya. Hoy no. Ya se contesta Esponja. No, que él quiere ser un personaje del podcast. Está muy bien. Me gusta ese personaje el chico quejoso. No, fíjate que la magia de Esponja es que la gente no sepa cómo se ve. Que se imaginen lo que quieran. O algo así. Que se imaginen lo que quieran. Guapo, feo, con lentes, sin lentes. Realmente viene de shorts al trabajo como Esponja, como Esponja. ¿No? Y corbata. Es el que hace las hamburguesas aquí, como con Don Cangrejo. Está corriendo en el jardín con una red atrapando medusas, ¿no? Que la gente siempre definitivamente se imagina sí es así. Sí se parece, sí tiene todas esas cualidades, pero bueno, me pareció una muy buena idea esa petición. Sí, que se vea cómo puedes imaginarlo, pero si tienes un poco más de herramientas para entender cómo era esa maniobra de que los unos se fueron para un lado y... Porque hoy voy a narrar la batalla, pero vamos a intentar de la manera de lo posible que esté este diagrama. ¿Por qué? Porque sí es muy interesante ver realmente lo que lograron hacer los
los romanos y los visigodos y los alanos es básicamente una maniobra de envolvimiento. ¿Qué fue lo que hizo? Para hacer una maniobra de envolvimiento, lo que tú tienes que hacer es romper tu centro y dejar que entren las tropas del enemigo mientras tú los rodeas, ¿verdad? Pero es una maniobra muy peligrosa. Imagínate, porque si el centro rompe de más, filas. si el centro rompe de más, te van a dar la vuelta a ti. Entonces lo que apuesta a Ezio es a la disciplina de sus tropas. Él sabía que los hunos iban a cargar a los alanos. Atila efectivamente no decepciona, carga a los alanos. Es una batalla muy cruenta, dura algunas horas. Los alanos empiezan a doblar un poquito el centro, se dejan venir más las tropas, tanto de los ostrogodos, ¿sí? como de los gépidos, y dicen, no, ya estamos rompiendo los alanos, y se empiezan a meter, lo cual hace o da la oportunidad que los romanos por este lado y los visigodos por este lado empiezan a darles la vuelta, ¿no? Después, con un poco de tropas de romanos, Aecio ayuda a que no se rompa el centro alano, y cuando se dan cuenta los ostrogodos, los gépidos y por supuesto los hunos se encuentran rodeados por las tropas romanas, visigodas y alanas. ¿Y qué es lo que hace? Visualmente, a ver si puedo poner más bien, quítenle si puedo poner, cuando mi Vale me haga mi esquemita, ¿no? Que esto que le voy a pedir, van a ver claramente cómo lo que eso provoca es que prácticamente todo el centro de tu ejército queda inutilizado. Solamente todas las tropas del perímetro están luchando contra todos los que están rodeando y tus tropas de centro están total y completamente inutilizadas. Ahora aquí viene la genialidad. Bueno, en medio del fragor de la batalla, Teodorico I muere y Aecio permite que Torismundo vaya con sus tropas a tomar el control y que no se caigan los visigodos, cosa que funciona. Pero ya cuando los tienen así, ustedes pueden decir, bueno, pues ya, que los acaben, o sea, que maten a Atila, que maten a todos y que los acaben. Y entonces Aecio toma una decisión total y completamente intelectual, de un genio militar, no solo de un genio militar, sino de un genio estratega, diplomático, y que sabe lo que puede pasar si aplasta a los hunos. El segundo poder más fuerte después de los hunos, que era una amenaza para el Imperio Romano, eran los ostrogodos. Y los ostrogodos, ¿verdad?, estaban limitados por los hunos. Es decir, estaban aliados con los hunos por esa batalla, pero los hunos de alguna manera los contenían. Entonces, lo que Aecio intenta a la hora de no destruir totalmente a Atila, porque Atila escapa, aunque coincido con Penn, nunca vuelve a armar un ejército como el que le destruyeron ahí en los campos catalánicos, jamás. Definitivamente jamás. no. Ese fue el fin. Pero escapa. Pero en la crónica sí hay una... Porque ahí cuando el otro escapa, los otros siguen peleando. Es correcto. O sea, escapa Atila. Se da la noche y ellos siguen. Escapa Atila. Los unos, digamos que la amenaza una se mantiene viva, pero la amenaza una no nada más es para los romanos, también es para los ostrogodos. Sí. Entonces, ¿qué intenta Atila o qué logra Atila? Si él hubiera matado ¿qué intenta Aecio? Si él hubiera matado a Atila en el campo de batalla, los ostrogodos, a los cuales conocía menos que Atila, que tenían menos capacidad de comunicación que con Atila, hubieran quedado como el poder hegemónico en Germania y hubieran sido una mayor amenaza para los romanos, sabiendo, mi querido Flavio Aecio, que los romanos o que Roma venía en total decadencia, decide dejar vivos a los enemigos y que entre ellos se den en la madre. Así fue. Para evitar un poquito la decadencia de Roma. Entonces, por supuesto que es una batalla muy nostálgica. ¿Por qué? Porque el hablar de la última gran batalla romana es la última vez, mis queridos guerreros y estrategas, que nosotros como historiadores o como historiadores
Pues más bien apasionados de la historia. Apasionados sí. de la historia, así como iba a decir yo, como entrepreneurs, historiadores, no es que yo haya Yo estudiado creo historia. que sí, porque pero no es la idea convertirse en un académico, sino pero yo creo contagiar este gusto. es la última vez sí. que vemos a las legiones romanas formadas en la historia. Y para mí ese es un momento nostálgico, es decir, nunca más vamos a volver a ver a las legiones romanas, al águila imperator, no la vamos a volver a ver, no vamos a volver a saber de las legiones, de la legión Félix, de ninguna, de la 12ª, Sí, acaba el el imperio. Ahí acaba. Todavía tiene otro emperador después, porque sí, tuvo algunas consecuencias algunos añitos. Esa batalla. Esa batalla se dio por intrigas de palacio, realmente. Valentiniano, que pasó a la historia como, así lo llamaron, como un semi-hombre de mente. Este semi-hombre de mente, pues una vez que había echado de su vida a su madre, a Gala Placidia y a Ezio, pues bueno, también perdió nada más y nada menos que las colonias de África. Todo lo que África le daba al Imperio Romano de Occidente significaba más o menos el 60% de la hacienda pública. Entonces, no estuvo en su mano no perderla. Aparte pero les había costado mucho trabajo tener eso, porque pues habían tenido que vencer a Cartago, que vamos a entrar imagínate, y tenían Egipto y todo, y no pudieron llegar en ese momento los apoyos de Oriente, y los perdieron. Entonces, ya nada más por eso, creo que fue la mayor de las causas por la que era imposible ya mantener ese ejército. Luego, con todas estas contiendas que se dieron, pues obviamente se pierde, las familias itálicas de dinero habían perdido muchísimo, perdido muchísimo. Ahora vamos y ya a entrar no apoyaban un poquito tanto, en el tema, y digo, para hacer el closure, vamos a conectar con las empresas, hemos conectado de poco con las empresas. Vamos a conectar con las empresas. Mencionaba yo los 2 puntos estratégicos de la batalla, ¿no? Diplomacia y alianzas, y no destruir al enemigo, porque muchas veces el enemigo, como dicen, el enemigo de tu enemigo es tu amigo, ¿no? Entonces... Sí, pues o a los amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos mucho más cerca. Entonces, vamos a llevarlo, voy a intentar llevarlo a algún tema que hayamos vivido aquí en la compañía, ¿no? Diplomacia, híjole, nosotros tenemos que usar la diplomacia todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo hay que negociar. Hemos mencionado varias veces, la batalla es el último recurso. Uh-huh. Eso es en definitiva, ¿no? Entonces, ahora, hay una frase que dice, si quieres paz, pues prepárate para la guerra. Y Sun Tzu dice, es mucho mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Uh-huh. Entonces siempre hay que estar preparado para la guerra, pero la diplomacia y la negociación son partes fundamentales de cualquier negocio. Hablemos, por ejemplo, de la pandemia. Pues en pandemia muchos de nosotros que tuvimos nuestros negocios abiertos, pues tuviste que negociar y sentarte a hacer acuerdos con proveedores, con compradores, con gente que, pues, o sea, a ver, y yo conozco muchas historias muy, muy tristes de gente que tuvo, pues al menos arrendatarios muy, muy, muy leoninos, gente que no podía abrir su negocio y que le seguían cobrando la renta. Y dices, oye, pues entraste en el sinsentido, güey. O sea, esto es un sinsentido. Si la persona no puede abrir su negocio, ¿cómo chingados te va a pagar renta, güey? No, es una estupidez. Y conozco varios casos que así fueron, ¿no? De locales que no les pagaron la renta, que tuvieron que pedir préstamos, y luego al final esos negocios algunos llegaron a tronar y te quedaste sin creo tu que negocio, te pierde, no entender que también cuando el otro pierde, tú pierdes, ¿no? Y creo que cada momento, cada época, de veces cuando uno habla de la pandemia ya parece lejano, incluso, pero está aquí a una nada, ¿no? Pensamos que no puede volver a suceder.
prontamente, nunca se sabe, pero creo que cada momento, cada época tiene sus propios retos y no son menos difíciles que los de la pandemia, porque creo que este mundo se mueve como bien dicen, ¿no? Como la teoría del caos. Aquí se mueve la hoja de una el ala de una mariposa y puede causar un huracán del otro lado del mundo. Y es así, o sea, el mundo también de las finanzas puede ser así, el mundo de las estabilidades políticas, todo tiene sus propios retos, y andar y hacer crecer una empresa es algo muy noble, muy loable, pero muy que requiere mucha negociación, requiere esta astucia que tuvo Flavio Ezio, porque tienes que ser bueno en varios aspectos, ¿me explico? Es decir, Flavio Ezio, como lo mencioné yo en un principio, no era nada más un gran comandante, ¿no? Sino era un gran diplomático, era un extraordinario, tenía un deber cívico impresionante, ¿no? Entonces era el deber ser. Flavio Ezio, desde mi punto de vista, fue el último gran romano, digno de ser el último gran romano. Hemos hablado de que el Occidente se forjó a través de Roma. Hoy es el final de Roma, este es el final de Roma. Hasta aquí llega el Imperio Romano. Y hasta allí parece, precisamente decimos, Atila llegó, invadió. No, fue invitado. Fue invitado por Honoria, la hija de Gala Placidia, que le manda una carta a instancias de la propia Gala Placidia, que les encantaba tejer el chisme y crear esas intrigas. Y entonces ve la manera de deshacerse de Valentiniano III, precisamente urdiendo que su hija Honoria se casara con Atila. Esto para que vean lo que las mujeres son capaces de hacer. Tengan miedo. Sí, nunca hagan enojar a una mujer porque vean a Honoria. Creas que no Honoria puede ser. Roma. Y entonces llegan precisamente los unos, que hace Valentiniano, va y recluye a su hermana. Sabe mucho de historia. Va y reclama a su hermana, el otro va y reclama a su mujer, la que le había sido invitado. O sea, él no llegó, ya pensaba hacerlo, eso le dio el pie, nada más le dio el pie. Pero terminan recluyendo a Honoria por el fin de sus días aparentemente en un convento en Roma, ya lejos de absolutamente de todo, pero ya no se vuelve a hablar, no se sabe qué fue de ella, nada más se sabe que su madre murió casi inmediatamente después de la batalla de los campos catalónicos. Y ¿qué pasó con los demás? Pues Atila fue el primero, ¿no? O sea, siguió invadiendo Italia, y no invade Roma por una plática diplomática muy especial, que es la primera que se da en la historia, y luego en la Segunda Guerra Mundial también un papa lo hizo. Habló el Papa León, que no era papa, era obispo en ese momento, porque no existía la figura de papa, sino de obispo de Roma, y el obispo de Roma, León, habla con él y algo le dice, y algo también negocian, que Atila se va. Y Atila se retira. Eso es mítico, algunos dicen que sucedió, creo que fue cierto. Tiempo después, muy poco tiempo después, un año muere Atila, aparentemente de un infarto, en circunstancias nada sospechosas. Digo, pues estaba pues con su amante, y de repente pues a ella también la acusaron de que pudo haberlo envenenado. Pero como los unos ponían a sus reyes en unas tumbas, unos túmulos trae todo el chisme histórico. No, porque imagínense, pues ahí la propia, ¿cómo se llama? Amante, y todos los sirvientes, todos los guerreros cercanos, pues tuvieron que ser ajusticiados y guardados en la misma tumba que Atila. Un año después muere Aecio. Es correcto. Pero manos, ya nada más para que sepan, ¿a manos de quién? O sea, todo es una rueca aquí, como tú dices, no mates a tu enemigo. Solito murió, y murió inmediatamente. Aecio muere un año después a manos de Valentiniano III.
Haciendo gala de lo que yo comentaba en la batalla de Farsalia, Roma es un nido de serpientes y el inicio de la corrupción en el mundo. Pero bueno, para cerrar el tema, pues esto fue el episodio de hoy, ¿no? Yo creo que nos quedamos con buenas lecciones. Desde mi punto de vista, lo hemos platicado en muchas ocasiones, la diplomacia, la negociación, la mano izquierda, que dice mi padre, la mano izquierda, hay que tener mano izquierda. Para los líderes es muy importante tener mano izquierda, no puedes estar teniendo confrontaciones todo el tiempo. Es tanto muy cansado como muy riesgoso, ¿no? Entonces hay que tener mano izquierda. Y creo que en pocas batallas se ve un líder con tanta mano izquierda como lo tenía Flavio Ezio. Tenía mucha mano izquierda. Si llegó a los campos catalánicos fue porque ya no había otra opción. O sea, él intentó negociar. Sí, no, ya, no, ya no había opción. Ya no había opción. Imposible. Entonces, ya. esa es una. Y la segunda es la inteligencia de ver más allá de la victoria. No aplastes al enemigo. No sabes si después te va a servir, si después te va a ayudar. Pero al final del cuento, nunca olviden eso. Una negociación tiene que llevar una parte que a ti te interese y una parte que al otro le interese. Para negociar. Si no, no estás en posición de negociación. No nada más estás pidiendo. Si vas a negociar, necesitas tener algo con qué negociar. Puedes tener un gran talento, información, lo que tú quieras, pero con algo se negocia, necesitas tener eso. Entonces, y por supuesto yo sí recordaría también a Nano Cercón y a la capacidad que tienen muchos líderes de poder tener siempre esa mano izquierda por un lado, pero esa mano derecha que también siempre aboga en su favor y le hace ver las cosas que a lo mejor no están visibles porque no es por nada, pero es muy, y lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Si hay una cantidad de personas rodeando siempre un personaje, un político, a un empresario, a un gobernante, a un rey, y no lo dejan ver más allá más que tú eres el sol que ilumina todo, pues el otro deja de ver realmente dónde están las sombras. Y podemos tener muchos aciertos, pero un solo error acaba con todo. Fíjate que podemos hacer un podcast en donde nos centremos en eso, porque yo creo que hay varios personajes importantes que debes de tener en tu corte, ¿no? Uno sería ese, tienes que tener siempre un arquitecto. Un arquitecto me refiero a uno que genere ideas. Sí. Tienes que tener a alguien, al cuate que te dice tú puedes con todo. O sea, hay diferentes personajes que tienen que estar en la corte, ¿no? Pero bueno, podemos hacer un podcast de eso. Pero bueno, este fue su podcast Batallas y Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo fui Diego García. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, lo que nos toque decirles, y nos vemos en la próxima batalla. Hasta luego, amigos, nos vemos, síganos en nuestras redes, no dejen de hacerlo, y esta fue una producción también de Fundación RD.